En el marco del Mes de la Mujer, es un honor para mí compartir este espacio con las mujeres que colaboran y construyen QIS a través de su talento. Bienvenidas a todas las personas que hoy se conectan con nosotras. Yo soy Carolina Caro y esto es Quality Talks. Muy bien, pues primero que nada me gustaría presentar a mis compañeras. Voy a empezar por Sandra Martínez, quien es ingeniera de profesión, voluntaria scout, amante de la naturaleza y de su profesión, mamá, esposa y amiga. Bienvenida, Sandra. Gracias por acompañarnos. Gracias. Marisol Ruiz, apasionada del diseño y del comportamiento humano, mamá, buena amiga y amante de la naturaleza. Bienvenida, Marisol. Gracias por acompañarnos. Lisbeth Calva, madre dedicada, ingeniera de profesión, amante del baile, la yoga y una buena comida, amiga divertida e incondicional. Gracias, Liz, por acompañarnos hoy. Y Majo Rodríguez, apasionada de las bellas artes y el diseño, amante de los animales y la naturaleza, los juegos de mesa y la cocina. Bienvenida, Majo. Muchas gracias por acompañarnos. Pues bueno, el día de hoy lo que queremos hacer es compartir con la gente que se conecta con nosotros un poco de nuestra experiencia como mujeres en un ambiente laboral y a lo largo de pues nuestras vidas, de diferentes etapas. Y por supuesto, pues también representamos un par de generaciones distintas. Sandra, Marisol, Liz y yo compartimos la generación, pero Marijo pues viene de una generación distinta que también nos va a compartir pues su experiencia como mujer en este mundo, en esta sociedad mexicana. Muy bien, entonces, a mí lo que me gustaría primero preguntarles es, ¿cómo era el rol de la mujer cuando ustedes eran niñas, adolescentes? O sea, ¿qué era lo que observaban en sus casas? Pues les platico un poco de mi historia. Cuando yo era chica, pues el rol de la mujer era, no había como diferenciación tanto entre lo que era el rol de un hombre y una mujer, al menos en mi casa. Pues éramos tres mujeres y mi papá. Entonces, pues la verdad es que yo nunca noté esa diferenciación marcada de roles, sino hasta más adelante en mi vida. Pero desde pequeña en mi casa no. Okay. En mi caso, bueno, mi mamá trabajaba, sin embargo, lo que yo recuerdo es como un matriarcado, pero en toda la familia. Entonces, por ejemplo, comíamos mi abuela, mis hermanas, que ya estaban casadas cuando yo era adolescente, entonces comíamos puras mujeres. Realmente la participación del hombre no se veía porque el hombre estaba trabajando. Y sí, mamás muy dedicadas, ¿no? O sea, más adelante, cuando yo estaba en la universidad, yo sabía que indudablemente mi mamá me iba a estar esperando para poder comer conmigo, ya sabes, el plato, etcétera, etcétera. Y pasaba lo mismo en casa de mi abuela, ¿no? O sea, todo el mundo llegaba a casa de mi abuela y mi abuela tenía la mesa servida para todos. O sea, un matriarcado muy fuerte. En mi caso, la mayoría de las mujeres de mi familia, todas eran mamás dedicadas. Entonces, al igual que Marisol, yo llegaba y sabía que iba a estar lista la comida, mi mamá muy dedicada a nosotros como hijos, pero también esto mismo yo lo veía con las mamás de mis amigas, ¿no? En donde el papá tenía el rol más de proveedor y ellas estaban pues dedicadas a los hijos, a la educación, a que estuviera todo bien en casa. Eso es lo que yo observé. Es curioso porque sí como que crecí rodeada de muchas mujeres, pero era como un patriarcado dirigido por mujeres. Es como algo muy curioso, porque yo me acuerdo que mi mamá me platicaba que mi abuelo le decía a mis tíos a la cocina no se entraba, ¿no? Porque ahí se hacían cosas de mujeres, ¿no? Era como cocinar y lavar los platos y todo. Sin embargo, como mi mamá fue la hija más chica, entonces había 17 años de diferencia con la mayor. Y creo que ella empezaba como a rebelarse un poco, pero pues tenía cierta ventaja porque pues ya todos estaban más grandes.
mi tía mayor era la que absorbía mucho ese patriarcado. Entonces, sin embargo, yo no viví a lo mejor una motivación de chica que tienes que estudiar y tienes que ser independiente y no, como que todavía era esto de, pues el hombre provee, la mujer cuida casa, cuida hijos, o sea, se espera que sea mamá y todo esto. O sea, yo creo que sí viví todavía un ambiente como muy tradicional en ese sentido. Y sí, efectivamente, mi papá era como que el que proveía. Sin embargo, mi mamá, yo siento que oscilaba en estos dos extremos y sí era más emprendedora y más independiente, pero aún así, en la casa, cuando muere mi abuelo, mi abuela se encarga y era un matriarcado, pero marcado bajo estos roles de levántate y cocínale, levántate y límpiale, o sea, tú como mujer, tu hermano no, y así, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo observé. ¿Tú, Marijo? Yo, pues, a mí ya me tocó la generación de, de que era mucho más usual ver a hijos de padres divorciados. Yo personalmente soy hija de papás divorciados y me tocó ver a una mamá muy trabajadora que salía todos los días de la semana a trabajar. Yo me quedaba cuando estaba más chiquita con mi abuela. Y ya después me quedé con mi abuelo, pero en donde veía una diferencia realmente en estos roles de género, era más en la familia del lado de mi papá, que eran como más tradicionales, y si era me acuerdo perfecto que en todas las fiestas de diciembre era como de, bueno, las mujeres se ponen a cocinar la cena mientras los hombres están afuera haciendo no sé qué, haciendo lo que puedan. Y después, ya que terminaban la cena las mujeres, a los hombres se ponían a hacer las bebidas. Claro que sí, ¿por qué no? Pero en sí me tocó, creo que ver una versión de la sociedad un poco más equilibrada entre géneros, por lo mismo de ver a mi mamá y a mi papá trabajar y salir diario a cada quien a hacer sus cosas. Ya, muy bien. Sí, pues definitivamente creo que de nuestra generación a la generación de Marijó, sí hay una gran diferencia y una gran evolución. Oigan, pero cuando ustedes empezaron ya a decidir qué era lo que querían estudiar, ir a la universidad y demás, ¿se enfrentaron a algún reto, un desafío importante como mujeres al momento de decidir su carrera y entrar a estudiar su carrera? En mi caso no, bueno, yo estudié diseño gráfico. Más bien sí era como en esta cuestión de géneros, era una carrera muy enfocada a la mujer. De hecho, traían ahí la frase, ¿no? De estudio mientras me caso. Entonces era la leyenda de, ay, pues si te vas a casar, estudia diseño gráfico. Algo que dibujas bonito. Y, por ejemplo, yo llegué y encontré diseñadores hombres muy buenos. O sea, así como de, ¿qué pasó? ¿No que íbamos a ser puras mujeres? Además, venía de un colegio de mujeres, solo de mujeres. Era mi primera experiencia en un grupo mixto. Entonces, eso estuvo, pues, interesante, ¿no? Pero en mi caso fue al revés, así de, no puedes estudiar diseño porque es para hombres, no. O sea, fue más bien, era una carrera de mujeres. En mi caso, de ingeniería química, la verdad es que, bueno, éramos menos mujeres que hombres, por supuesto, ¿no? Éramos yo creo que como un 20% de mujeres nada más en la generación, pero pues no, la verdad, éramos muy consentidas, ¿no? Tanto nuestros compañeros como muchos de los maestros pues, nos consentían mucho a todas las chavas de que estábamos ahí estudiando. Nunca hubo como una diferenciación entre, no, es que como ustedes son mujeres, ¿no? Les vamos a dejar las cosas más fáciles. No, pero pues si el trato era diferente, más fraternal de su parte, ¿no? Nos cuidaban mucho. Entonces, la verdad es que fue muy divertido, ¿no? Pero no, nunca, ahí no había como diferenciación de roles por el género. Ujú. En mi caso, yo estudié ingeniería en electrónica, éramos 3 mujeres en el grupo. Em, yo no tuve un reto en particular al entrar a la carrera, pero sí cuando estudié me empecé a enfrentar a que muchos de mis compañeros venían ya de escuelas técnicas, yo venía de un colegio,
Entonces, mi reto fue como que estudiar más, mostrar que pues yo estaba al nivel de mis compañeros. Y esto mismo lo experimenté cuando salí más bien de la carrera, que te enfrentas ya a un mundo real, ¿no? Pues sí, era como raro que hubiera una mujer ingeniera en electrónica. Entonces, pues yo creo que me tocó como abrir camino, mostrando que pues las mujeres sí podíamos en la parte electrónica. Considero que mis compañeras también eran muy buenas, pero sí creo que ese fue mi reto, mostrar que estaba al nivel de ellos, de mis compañeros. Yo estudié comunicación gráfica, entonces pues igual que Marisol no era como, no hay una línea muy marcada entre géneros. Tuve muchos profesores hombres, porque sí hay muchos diseñadores hombres buenos. La única diferencia era que en las clases había algunos profesores que le daban más atención a la voz de mis compañeros hombres, que eran dos, que a nosotras. Pero fuera de eso, yo no tuve ningún problema, ningún inconveniente en estudiar comunicación gráfica. Que creo que justo lo que acaban de decir es más el tema de la desigualdad, ¿no? No una desventaja de mujer, sino esto que está tan eh, como clasificado, ¿no? O etiquetado de estas carreras son para hombres, estas carreras son para mujeres, porque lo que estamos buscando como sociedad, pues al final es lograr esta igualdad, ¿no? Oye, que si un hombre se quiere quedar a cuidar sus hijos, su familia y todo, y se ponen de acuerdo como pareja, como familia, pues es tan válido como al revés, ¿no? Entonces es más bien esta igualdad de oportunidades. Y ahorita que Marisol decía del colegio de mujeres, claro, o sea, hasta se me había olvidado porque con mis hijos yo no viví eso de colegio de hombres, colegio de mujeres, que todavía existe, ¿verdad? Pero ya es mucho más extraño que en aquel entonces era como, o sea, de aquí primaria y secundaria casi creo que era de cajón que era de puras mujeres o de puros hombres. Y la preocupación luego era, y luego cuando les toque juntarse, no van a saber cómo tratar, y eso sucede, ¿no? Que no saben cómo relacionarse con las mujeres o con los hombres cuando están así tan apartados del otro, ¿no? Y eso nos habla de una desigualdad, ¿no? También, como si fuera una amenaza. Muy De bien, hecho, en esos entonces salió la ley de que los colegios tenían que ser mixtos. ya. Yo creo que nosotros salimos y luego ya empezaron a, deben de ser mixtos los colegios por la equidad, por la convivencia, por el bienestar mental, físico, etcétera, etcétera. Pero eso es a nivel gobierno, Sí. porque los privados no. Ok, sí, muy bien. Ujú. Ok, muy bien. Tengo otra preguntita para ustedes. ¿Cómo ha evolucionado, creen ustedes, en el ambiente laboral la participación de la mujer? De cuando ustedes empezaron a trabajar, por supuesto, al día de hoy, ¿cómo creen que ha evolucionado? ¿Qué es lo que han observado? Uf, pues empiezo contándoles mi experiencia, muchísimo. Ha dado un giro verdaderamente de 180 grados que me ha tocado ver. Cuando yo salgo de la carrera, me buscan para trabajar justamente en la industria automotriz. Me hablan de una planta de ensamble en ese momento era Chrysler. Entonces entro a trabajar ahí y para mi sorpresa y la de ellos, fui la primer mujer contratada en planta de la historia. Eran 1,200 hombres trabajando ahí y yo. Entonces, pues fue una cosa muy peculiar. Para ellos más, yo creo, ¿no? Yo nunca había trabajado, no tenía experiencia previa, pero pues ellos toda su vida habían trabajado con los hombres y de repente pues llegué. Había una señora, pero ella estaba en las oficinas nada más y era la asistente de todos los gerentes, tenían una para todos. Nada más, en planta no había nadie. Entonces, pues sí fue, no había ni baño, ¿no? Tuvieron que construirme un baño porque yo cuando llegué yo así de, ¿y dónde es el baño? Y nosotros, no, no hay un baño para ti. Entonces me asignaron uno mientras me construyeron hasta un baño y todo. O sea, creo que sí fue, pues, un parteaguas mi llegada ahí. Y conforme fue pasando un poco el tiempo,
empezó todo esto del diversity, ¿no? En la industria automotriz y entonces empezó a ser ya más inclusivo y empezaron a contratar más mujeres. Y yo creo que como 4 años después de que yo entré, ya estaba la primer supervisora de línea, ¿no? También pues, fue algo que rompió ahí paradigmas, pero me tocó ver cómo posterior a mi llegada empezaron ya a contratar mujeres y la verdad es que hoy ya no sé cómo esté el ámbito de las plantas en cuanto a hombres, mujeres en una ensambladora, pero cuando cerró esa planta en la que yo trabajaba, no, pues ya había mujeres que trabajaban haciendo pruebas de campo, ¿no? Que se llevaban las camionetas a rodar, ya en todos los ámbitos. Entonces fue un cambio rapidísimo y súper radical, me tocó ver. Sí, yo creo que eso que acabas de decir, que ha sido el cambio, una evolución muy rápida, afortunadamente. Muy bien. En mi caso, mi primer trabajo fue en una constructora y a mí me contrataron porque necesitaban una cara bonita. Entonces, claro, pero también venía de la parte del diseño, ¿no? Necesitaban una diseñadora, no un diseñador, sino como eran fraccionamientos, entonces nos tocaba, bueno, yo no atendía clientes, pero sí nos veíamos, ¿no? O sea, era un espacio, entonces necesitaban una cara bonita que estuviera ahí. Pero creo que fui muy afortunada a entrar a un lugar donde era equitativo. Entonces había arquitectas, arquitectos, había ingenieras, ingenieros, contadores, contadoras. Entonces siempre fue como muy equilibrado. Pero platicando con las arquitectas, que ya todos éramos muy amigos, porque también éramos muy jóvenes, Mm. o sea, éramos muchos recién egresados. Entonces ella decía, yo batallo mucho con las personas de obra porque no me respetan. O sea, era como, pues llegó la arquitecta. Entonces ella dice, yo lloraba porque yo les hablaba y aparte ella es así como toda flaquita y toda finita, ¿no? Entonces ya llegaba y, oigan, hay que trabajar, hay que hacer esto, no sé qué. Sí, sí, ahorita estamos desayunando. O sea, ignorancia total. Hasta que llegaba su jefe o un hombre, entonces ya sabes, a ver, bla, 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 se van a poner a trabajar, bla, 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 bla. Y ella decía, yo pues me tengo que enseñar a hablar así para que me hagan caso, porque de otra manera pues no funciona y no puedo hacer mi trabajo. A mí no me tocó, pero eran las experiencias que veíamos con las ingenieras y con las arquitectas. Obvio, no pasaba ni con la contadora ni con la asistente, en mi caso mucho menos, ¿no? Pero yo fui afortunada de entrar a un lugar equitativo. Fíjense que en mi caso me ha tocado participar en la industria automotriz y por mi carrera empecé en una empresa que hacía proyectos. Igual que Liz, el primer día que llegué en aquel tiempo abrió 3M en San Luis Potosí y llegué a trabajar en la obra, pues era la única mujer. Entonces es adaptarte, entender cómo se trabaja y la verdad es que sí me tocó demostrar que estaba ahí porque tenía yo una capacidad para hacer las cosas. Por supuesto, estaba muy jovencita, era mi primer trabajo y a veces tenía que quedarme un poco más a terminar mis tareas y todo. A veces es muy fuerte porque si te cuestionan, si conoces, si no, pero después entré a otro trabajo, la verdad es que también eran puros hombres, entré como calidad, terminé como producción, y así como que me fue marcando, ¿no? Que entraba a calidad y terminaba en producción. Pero algo que yo he observado en estos tiempos, si yo comparo cuando mi primer trabajo es cómo la participación de la mujer ha ido tomando fuerza, ¿no? Cómo hay mujeres tan preparadas que están haciendo cosas muy buenas. Con una disciplina, con una habilidad, con competencias muy buenas para poder desarrollarse. Y creo que se ha ido abriendo un camino, ya encuentras directoras de planta, gerentes, mujeres, que al inicio de mi carrera yo solamente veía en estas posiciones claves, veía hombres. Entonces creo que la evolución ha sido muy favorable gracias a estas mujeres que nos han abierto
camino gracias a estas cosas buenas, proyectos, disciplina y preparación. Entonces, esa es mi experiencia. Es bien interesante porque el modo de trabajar también ha cambiado muchísimo. Entonces, ya no nada más uno trabaja adentro de una empresa grande, sino con tu propio negocio, a distancia, haciendo home office. Entonces, eso también es algo muy interesante que ha ido evolucionando y eso también, pues creo que promueve de alguna manera la igualdad, ¿no? A mí me tocó... em, pues yo empecé muy chica por diferentes circunstancias de la vida. Yo entré justo a 3M y tenía 18 años. Entonces uno entra a puestos donde eres la cara que ven, ¿no? Por eso te contratan. Pero ya depende mucho de ti hacia dónde quieres moverte y qué quieres hacer y qué quieres lograr, ¿no? De tu vida. Yo lo que he observado es que sí, efectivamente, las oportunidades para las mujeres son muchas más eh, ahora. Sin embargo, creo que las mujeres vivimos este síndrome del impostor o el techo de cristal famoso, en donde pensamos que eso no es para nosotras, en donde tú te limitas porque dices, híjole, no, pero yo soy mamá y entonces no puedo aspirar a un puesto de dirección o no me puedo aventar con un negocio propio. O entonces creo que sí ha evolucionado mucho en ese sentido de que las oportunidades son más para las mujeres, pero que hay que confiar un poquito más, ¿no? Y a lo mejor encontrar el cómo sí, combinar justo la vida personal de una mujer que quiere tener familia o de que de repente desconfía de esto, ¿no? De que me van a comer viva, no voy a poder, mm, etc., ¿no? Entonces, como que agarrar fuerza. Y justo quiero conectar la siguiente pregunta con esto que acabo de mencionar, porque 4 de las que estamos aquí somos mamás. Como quieras, sí te voy a hacer preguntas, Marijo. Pero, ¿cuáles fueron los desafíos más grandes que ustedes enfrentaron al convertirse en mamás trabajadoras? Bueno, fueron, la verdad es que sí, fueron como muchos. El balance entre los tiempos es complicado. Creo que ahorita te mencionabas algo que yo, de todo lo que están más o menos platicando, hay cosas que me tocaron un poco distinto que a ustedes y yo no sé si sea porque ustedes vienen más del interior de la República y a mí me tocó, yo soy chilanga, chilanga, entonces veo cosas sí diferentes a esto que han estado ustedes platicando un poco. Eh, en, y bueno, en cuanto al balance, pues no sé si les haya pasado más o menos igual, pero yo creo que, por ejemplo, a mí lo que me toca ver más no es tanto mujeres que duden a lo mejor de su capacidad para poder aspirar hacia tener puestos claves en empresas. Yo creo que lo que más detiene es el balance entre tener una familia y tener un puesto clave en una empresa grande. Eso es lo que más a mí me ha tocado ver, porque sí se vuelve muy complejo el manejar tus tiempos entre, bueno, de hecho, por ejemplo, yo cuando fui mamá, yo ya no estaba trabajando de tiempo completo, ¿no? Pero además, al principio sí, cuando planeaba yo con mi carrera, fue una decisión que fui más o menos tomando. Yo decía antes, yo voy a tener a mis hijos, los meto a la guardería y sigo trabajando, ¿no? Pero mi esposo de ese momento, el papá de mis hijos, él fue un niño de guardería, ya en aquellos momentos. Y él me decía, yo fui niño de guardería y no sabes lo que yo hubiera dado porque mi mamá hubiera tenido más tiempo para cuidarnos a mi hermana y a mí. Entonces, si tenemos la oportunidad de que no estés trabajando de tiempo completo, sería maravilloso por nuestros hijos futuros, yo creo. Y entonces tomé la decisión de, cuando salgo ya de Chrysler, que ahí sí estaba de tiempo completo, ya nunca más me he vuelto a emplear de tiempo completo. Nunca jamás. Y aún así teniendo esta disponibilidad de tiempo mucho más flexible, ¿no? Que un trabajo de tiempo completo, sí es complicado porque pues tratas de partirte, ¿no? Entre
criar a los chiquillos y mantener tu negocio a flote. Y entonces, oye, entonces medio que descuidas al marido o descuidas el negocio o descuidas a los hijos. Y claro, a ti, ¿no? Unas ojeras todo el tiempo. Hay días que ves la hora y dices, no manches, no me dio tiempo ni de bañarme. Así de verdad, no me pude ni bañar, ¿no? De todo el día. Entonces, sí para mí sí fue complicado poder tener un balance que hoy no sé si lo tengo de verdad al 100%. Todavía hay días que digo, es que estoy dedicándole tanto a mi trabajo y necesito poner atención y ya, pues, además, mis hijos tienen 15 y 17, ¿no? Ya, o sea, y necesitan al final una atención distinta y a veces siento que no se las doy o a la inversa, ¿no? Voy dejando algunas cosas que se me van quedando dependientes y así de, híjole, he andado un poco más desconectada de todos mis pendientes de trabajo por andar en cosas de la escuela, de los hijos, Entonces creo que todavía hoy ni siquiera tengo un balance así de concreto como a lo mejor me gustaría. Así es como me ha tocado vivir. En mi caso, bueno, aparte de ser mamá y que estaba en esta constructora, también me divorcié muy joven y además me tocó hacerme cargo de mis hijos muy joven yo sola. Coincido con Liz, creo que todas las que estamos aquí vamos a hablar del tiempo, ¿no? Que dices, necesitamos días como de 36 horas más o menos sin dormir. Porque tienes ganas de crecer, porque te gusta lo que haces, ¿no? Y además eres afortunada de que estás trabajando en lo que estudiaste. Entonces, pues sientes esa pasión en tu cuerpo que dices, podemos hacer y bla, bla, bla. Y de repente te hablan de la guardería y te dicen, híjole, tienes que venir por el niño porque está resfriado y ya no lo puedes traer en 3 días. Y tú dices, pero yo tengo tal proyecto, ¿no? No vamos a poner en duda el amor a los hijos, pero sí sentimos frustración. O sea, porque claro que quieres estar con tu hijo cuidándolo, pero pues de este lado también quieres hacer ese proyecto que tienes ahí, ¿no? Entonces creo que fue ese tema, el poder equilibrar y cómo manejas las emociones que no te son permitidas o que tú no te permites, como la frustración. O sea, el decir, es que sí me quiero quedar a trabajar y sí quiero sacar esto adelante, pero tengo que estar acá. En mi caso yo no tenía en ese momento una pareja que me estuviera apoyando de, bueno, te los dejo, ¿no? Entonces por ahí pues estaba mi mamá, pero luego también las mamás se cansan, ¿no? Y también está esto de, pues Marisol, ya llevas muchas horas en el trabajo y a qué horas vas a cuidar a tus hijos. Y tú dices, pues es que tengo esto aquí pendiente y también tu jefe te está diciendo a qué horas lo sacas. Y no es que no sean empáticos, son empáticos, pero la realidad es que es un trabajo. Entonces, creo que sientes mucho estrés en esos momentos. Sale, pero resumiría en el manejo de las emociones no permitidas. En mi caso, cuando mi hijo tenía como 2 años, decidí aplicar a una posición con mayor responsabilidad porque era llevar pues, la producción de un área. Y lo platiqué con mi esposo y le dije, es un beneficio para la familia, pero también significa que no voy a estar con toda la disponibilidad que tengo ahorita como antes, ¿no? Entonces, pues necesitaría de tu apoyo. Y él dijo, va. Sin embargo, te puedo decir que pasé momentos un poquito difíciles en la salud de mi hijo y es este sentimiento de culpa de no estar al 100% ahí, aunque mi esposo siempre estuvo al pie del cañón. La verdad es que yo siempre he reconocido que gracias a él estoy donde estoy porque él siempre me apoyó. La verdad es que también, por otro lado, me tocó la gran ventaja de contar en ese momento con un buen jefe, que era siempre creo que gracias al buen desempeño que yo tenía, él siempre decía, primero es la familia. Entonces, él sabía que yo me retiraba de la planta, pero sabía que regresaba y que los pendientes y todo. Pero sí es difícil el sentimiento a veces de culpa, el lidiar con, estoy dejando de hacer, estoy dejando de cuidar. Creo que es algo que vivimos mucho de las mamás trabajadoras, ¿no? Y que
bueno, tenemos que aprender a llevar también este balance, ¿no? Y que la pareja, el aliado que tienes en casa, que en mi caso ha sido tan bueno, pues me ha permitido llegar a esto. Pero estas emociones de las que habla Marisol, por supuesto que uno las vives y las llevas y tienes como líder que salir adelante, aún con ellas, con estas emociones no permitidas. En mi caso, yo quiero hablar de mis verdaderos desafíos. Ustedes ya hablaron de la culpa, de el tiempo que uno no le dedica a los hijos. Yo la verdad es que viví un sentimiento de culpa, creo que todavía lo vivo, pero me salió bien la chiquilla mayor. Entonces, pero el tener que dejarla, ¿no? El tener que dejarla y al principio, pues, me acuerdo perfecto que la dejaba en una guardería en la mañana y luego a mi hora de comida iba por ella y utilizaba esa hora de comida para llevarla a otro lugar. A veces ni comía, ¿no? Y pues en aquel entonces ni coche tenía, entonces es así, pañalera, chiquilla, esto, lo otro, a veces ni para el taxi, entonces caminando, o lo como fuera, ¿no? Muchas nos hemos enfrentado a esas situaciones, pero ese fue mi primer embarazo y nació ella y todo, ¿no? 10 años después, me he embarazado de gemelos. O sea, el sueño que yo sentía, el agotamiento aquel, o sea, sabes, todos estos síntomas y tú tienes que dar el 100, o sea, tienes tu responsabilidad y tienes que caminar por los pasillos y tienes que estar lúcida. Qué difícil a mí se me hacía, o sea, entonces, y luego cambio de trabajo y digo a todo dar, o sea, porque voy a empezar un trabajo en donde es desde home office, claro que nacen mis gemelos y yo a todo dar, ¿verdad? Pero eran plantas en diferentes lugares del mundo, entonces yo me tenía que conectar a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana tenía que comer uno, entonces era yo estar en la junta con el bebé o la bebé, pues dándole de comer, pero ya le tocaba al otro y, o sea, una locura, ¿no? Creo que viví dos procesos de maternidad muy distintos, pero sí aprendí que, y esto es algo que me costó trabajo llegar a eso, pero para mí el trabajo, sí, me gusta mucho lo que hago, porque si no sería un infierno. Me gusta mucho lo que hago, pero es un medio para poder disfrutar a lo más importante que tengo, que es mi familia, que son mis críos. O sea, entonces, esa fue mi experiencia. Creo que yo cuando veo una mujer embarazada, Dios guarde la hora, porque me imagino sus pies hinchados y el sueño y que tienes mucho trabajo y estás así que te quieres poner dos lápices así en el ojo y la náusea y el párate y echa lo que traes en el estómago fuera y regresa y, ¿sabes? O sea, entonces, eh, es súper bonito, pero es muy desafiante. Y entonces quiero preguntarle a Marijo, que se nos está viendo así como sabe de qué hablarán. Eh, Tú eres de una generación distinta, ¿no? Y entonces yo sé que en algún momento a lo mejor dijiste, no, pues yo ni me quiero casar, ni quiero ser mamá. Entonces yo te quiero preguntar si tú has recibido, percibido algún tipo de presión todavía como mujer o sea, ¿cómo que no vas a ser mamá? ¿O cómo que no te vas a casar? Qué es lo que vive esta generación en ese sentido? Es que se vienen tantas cosas porque creo que la palabra inmediata es incertidumbre. O sea, porque cada quien tendrá sus razones y algunos es simplemente porque no tienen ganas, otros son porque que si la contaminación y otros que si lo que estamos viviendo entre países, hay muchas cosas. Pero tal como presión, yo creo que nada más en la parte de la familia que es como más tradicional, que es de, pero ¿cómo no vas a tener hijos? O ¿cómo es que no quieres esto? ¿Cómo es que no quieres aquello? Pero creo que a mí me está tocando ver una evolución muy extraña en mi familia tradicional, porque somos tantos, somos tantos nietos, que está habiendo mucha diversidad de todo. Entonces no les queda otra a mis tíos, a mi abuela, a mi papá, de empezar a abrir los ojos a a la sociedad de la actualidad. Entonces, a mí me da mucha risa
que luego mi papá me pregunta que si los nietos y no sé qué, y yo, pues ahí tienes uno y se llama Willy y es mi perro. Que yo sé que es un shock un poco extraño y un poco muy grande, porque yo sé que una mascota o un perro o un gato que está a tu resguardo, a tu cuidado, no es igual que haber gestado vida dentro de ti, pero para nada. Pero pues realmente una que no conoce lo que es gestar y crecer un ser dentro de ti, pues es lo que reconocemos como más cercano, porque es una vida que depende de ti. Entonces es solo incertidumbre de lo que puede o no pasar en el futuro conmigo personalmente, con el planeta, con muchas cosas. Pero creo que de llamar la atención que estas nuevas generaciones piensan en muchos factores, ¿no? En el contexto real de en dónde están haciendo su vida. Porque en nuestra generación, cero, o sea, de que a mí cuando me preguntaban mis hijos, oye mamá, ¿tú cuántos hijos querías tener? No lo pensé, ¿sabes? O sea, es como, jamás lo planeé, Sí. sucedió, o sea, pasó, era como lo que seguía, ¿no? Entonces, a mí me encanta que ahora se planteen muchos escenarios y analicen, ¿no? Y lo que quiera que signifique para ellos algo importante o determinante para decidir si sí o no, ¿no? ¿Te quedaste con ganas de más? Dale clic al siguiente video o ve a nuestro perfil de LinkedIn o YouTube para seguir escuchando.